abran las Biblias en Génesis, capítulo 4, y vamos a leer desde los versículos 1 al 8. Dice lo siguiente: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: Por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó alguno de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: Vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta es una historia muy conocida, que nos la han contado desde chicos. Y cuando yo se la conté por primera vez a mis hijos, especialmente Jeremías dijo: ¡Qué malo! Hablando de Dios. Y claro, Jeremías parece que tenía un poquito más de confianza para decir lo que expresaba, pero quiero también admitir, cuando Jeremías dijo eso, yo le di la explicación o traté de explicarle o corregirlo, como me trataron de corregir a mí cuando era chico, pero yo cuando era chico, a pesar de que no me animaba a decirlo, yo sentía que había una gran injusticia en esta historia. Y esa injusticia era de parte de Dios. ¿Por qué? Todos los que son padres van a entender esto. Si ustedes tienen 2 hijos y viene un hijo a mostrarte un dibujo y tú le dices a ese hijo: ¡qué lindo tu dibujo! Realmente está muy lindo. Y viene el otro hijo que también hizo su dibujo con mucho esfuerzo y viene y te lo muestra y tú le dices: tu dibujo no es tan lindo como el de tu hermano. Tienes que mejorar. Eso no te lo puedo aceptar. ¿Serías un buen padre al hacer eso? No, todos sabemos que no. Le causaríamos una herida muy grande a nuestro hijo. Y muchas veces cuando leemos esta historia también de Caín y Abel, muchas veces sentimos esa sensación de que Dios realmente fue un poco injusto, porque al final Caín trajo lo que él hacía. Y Abel trajo lo que él hacía también. ¿Qué de malo tiene en traer a Dios lo que yo hago? Cuando leemos superficialmente la Biblia, podemos llegar a conclusiones erradas. Y ustedes saben que las palabras de la Biblia no son inspiradas. Lo inspirado es el profeta que escribió la Biblia, y lo inspirado o lo perfecto de la Biblia es el mensaje, no son sus palabras. Y por eso Dios dijo, o Jesús dijo, que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que buscar como si fuera un tesoro escondido, y por eso la Biblia no simplemente tenemos que leerla, sino que tenemos que estudiarla para descubrir su verdadero mensaje. Y por eso hoy vamos a analizar si realmente fue Dios injusto con Caín. Claro, todos dicen que no porque así nos enseñaron a repetir, porque si alguien dice que sí, quedaría mal. Pero ¿qué es realmente lo que sientes cuando lees esta historia? Y vamos a tratar de dilucidar o dar respuesta a esta pregunta a través del texto bíblico. Y vamos a Génesis 4, 1 y 2, lo vamos a tener en la pantalla. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Primero vamos a analizar el hecho de Caín y Abel, o sea, estas 2 primeras personas fueron las 2 primeras personas que habitaron la tierra o que nacieron en la tierra. Vinieron de Adán y Eva, nuestros primeros padres, pero Adán y Eva fueron creados. En cambio, Caín y Abel nacieron de Adán y Eva.
Ahora es interesante, en los nombres nosotros podemos ver algunas cosas interesantes. Primero, según lo que nos dice también el espíritu de profecía, cuando Eva dio a luz a Caín, ¿quién pensó Eva que era Caín? Eva pensó que Caín era el Mesías y puso todas las expectativas en Caín. Y le puso un nombre que de alguna manera estaba relacionado con las expectativas que ella tenía con su hijo. Claro, Caín creció y parece que Eva comenzó a darse cuenta que Caín no era el Mesías, el que los iba a meter nuevamente en el Edén. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y por eso en la Biblia continuamente nos está diciendo, espera en Jehová, espera en Jehová. Porque nosotros muchas veces los grandes errores que cometemos en la vida cristiana es cuando nos adelantamos a los tiempos de Dios y queremos ayudar a Dios. Pero por eso cuando ya nace Abel, parece que Eva estaba un poquito desilusionada. ¿Y saben qué significa Abel? El nombre Abel en hebreo significa vapor. ¿Y saben qué significa vapor? Yo una vez lo prediqué esto. Muy bien, algo que dura poco, algo que está allí y se desvanece. Con la salida del sol se desvanece. El libro de Eclesiastés comienza con las siguientes palabras: vapor de vapores, dijo el predicador, todo es vapor. Pero ¿cómo lo tradujeron esa palabra vapor? Vanidad, o sea, algo vano, algo que pasa, algo que es efímero. O sea que cuando Eva, aunque no dice la Biblia que le puso el nombre, sino que parece que quizás porque murió, después le pusieron el nombre Abel, pero parece que Eva no tenía muchas expectativas en Abel. Y lo nombró como algo, como vanidad, algo efímero, algo que no tenía nada para dar. Y esto es muy importante porque Caín también quiere decir el que posee, el que adquiere. Caín parecía que era un hombre muy trabajador, no quiere decir que Abel no lo fuera. Pero vuelvo a repetir, ¿vieron que a veces los padres ponen en expectativas en ciertos hijos y en otros hijos, como dicen, no, este no salió muy inteligente? La otra sí, o el otro sí. Pero este no le gusta, siempre tiene problemas en la escuela. Y muchas veces nosotros ponemos las expectativas en un hijo, claro, eso tiene que ver con otras cosas. Esta sociedad aprendió a evaluar la inteligencia, simplemente la inteligencia, un tipo de inteligencia. Y cuando alguien, por ejemplo, tiene inteligencia espacial o inteligencia física, eso no sirve para esta sociedad. Y por eso nosotros hacemos separaciones y hacemos distinciones y comparamos. La comparación es muy mala. Pero parece que ya esto estaba en el corazón de Eva y por eso parece que Abel, entonces, es llamado como vanidad. Ahora, acá nos dice algo, Abel y Caín, y ustedes fíjense en el capítulo 4 de Génesis, Dios comienza, la palabra de la Biblia comienza a decir a qué se dedican las personas. Y aquí nos dice algo también de Abel y de Caín. ¿Cuál era la profesión de Abel? Pastor de ovejas. ¿Y cuál era la profesión de Caín? Caín era labrador en la tierra. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Por qué Abel criaba ovejas? ¿Para qué Abel criaba ovejas? Porque en esa época comían carne. ¿En esa época comían carne? No, eran vegetarianos, todavía no habían descubierto que... O sea, Abel sabía, Dios le había dicho a Adán y Eva que ellos tenían que, si ellos aceptaban la salvación de Dios y querían volver al Edén, todos los días tenían que sacrificar un cordero que era símbolo de lo que Él haría en el futuro para que ellos puedan ser restablecidos nuevamente en el Edén. Entonces, evidentemente, Abel, cuando se dedica a ser pastor de ovejas, él estaba enfocado en lo que era trascendente, él estaba enfocado en aquello que era eterno, él estaba enfocado en la salvación y quería de alguna manera ser un ministro de salvación. Eso no quiere decir que Caín estaba mal tampoco porque eligió lo otro, porque no podían ser todos pastores de ovejas. Pero Caín, evidentemente, primero eligió, porque era más grande, primero eligió la agricultura, lo que era material. Ahora yo les hago una pregunta. Cada vez que Caín, y ahora van a ver, vamos a empezar a dilucidar si Dios fue injusto con Caín o no. Cada vez que Caín tenía que hacer un sacrificio, ¿a dónde tenía que ir? Tenía que ir ¿a quién? A Abel.
Y tenía que pedirle a Abel una oveja. Ahora, ¿Abel le vendía las ovejas a Caín? No, simplemente se las daba. En esa época, por lo menos lo que sabemos, no había todavía negocio, no había dinero. Se las daba. Ahora, cada vez que Abel necesitaba comer, ¿a quién tenía que ir? Cada vez que Abel tenía que comer, tenía que ir a Caín a pedirle que le dé los vegetales. O sea, era una prueba para el orgullo de cada uno, tener que depender del otro. Y eso la Biblia nos enseña primero, una de las cosas primeras que nos enseña la Biblia es que Dios es un Dios comunitario. Yo no puedo vivir en una isla. Y Dios ha hecho las cosas para que todos dependamos de todos y todos nos respetemos con las habilidades, con los talentos que tenemos, y de eso se trata la iglesia. Alguien puede decir, no, yo amo a Dios, pero no voy a la iglesia. Yo sigo creciendo en el Señor sin iglesia. Eso es mentira. Sin iglesia tú no puedes crecer en el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es lo que te hace crecer a ti como persona. Porque Jesús dijo que en el reino de los cielos nos encontramos con todo tipo de peces. Y relacionarse con todo tipo de peces no es fácil. Unos huelen de una manera, otros huelen de otra, unos nadan de una manera, otros nadan de otra, y nosotros tenemos que pulir nuestro carácter por medio de la comunidad, por medio de relaciones. Y ustedes fíjense que las personas que tienen problemas emocionales, ¿qué es lo primero que tratan de hacer? Aislarse, no relacionarse con nadie. Y por eso, una de las principales, o tendría que ser así, una de las principales cosas que Dios nos dejó para crecer es la iglesia. Y ese principio lo vemos allí ya con Caín y Abel, que ellos tenían que depender el uno del otro, uno para lo material y el otro para lo espiritual. Aparentemente Abel no tenía problema de ir a pedirle a Caín todos los días que le dé los vegetales para comer. Porque Abel era vanidad, era efímero. Nadie había puesto en él muchas expectativas. En cambio, Caín llegó un momento que dijo, ¿por qué yo tengo que ir a Abel a pedir el sacrificio? Y entonces tenemos Génesis 4, 3 al 5, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Abel. Y no miró, está mal escrito ahí, y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Aquí podemos empezar a dilucidar realmente que Dios no fue injusto. Simplemente Caín no quiso humillarse para ir a pedir la ofrenda a Abel. Y alguien puede decir, bueno, pero él quiso llevar su ofrenda. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Cuál fue la razón? Y alguien dice, porque Abel obedeció y Caín no obedeció. Sí, tiene que ver un poco con eso, pero tiene que ver con más que obedecer. No fue simplemente porque Abel obedeció, sino que, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, la ofrenda de Abel no era su ofrenda. ¿Qué era la ofrenda de Abel? La ofrenda de Abel era la ofrenda que Dios daba para que Abel pueda tener acceso nuevamente al jardín del Edén. No era la ofrenda que Abel estaba ofreciendo, sino que Dios lo que había pedido era que traigan un símbolo, que era el símbolo de la ofrenda que Dios daba. Pero ¿saben cuál fue el error de Caín? Caín pensó que como él era un trabajador, como habían puesto muchas expectativas en él, como él era una persona que de sus manos comían todas las personas, incluso Adán y Eva habrán comido gracias al esfuerzo de Caín. Él pensó que podía presentar sus cosas delante de Dios. Y Dios había establecido algo, que todo lo que nosotros presentemos delante de Dios, que sale de nosotros después de la caída de Adán y Eva, esas cosas ¿cómo están? Están contaminadas, que no puedo yo presentar eso delante de Dios. Lo único que yo puedo presentar delante de Dios es a Dios mismo. Es el regalo de Dios, es a Jesús. Pero ¿saben qué? Eso es una de las cosas que más les cuesta entender al ser humano. Eso es una de las cosas que más les cuesta entender incluso a los que nos llamamos cristianos.
Porque nosotros tenemos una tendencia a querer siempre mostrar quiénes somos, por qué somos. Queremos mostrar nuestros logros, queremos mostrar nuestras hazañas, queremos mostrar que somos importantes. Y continuamente vivimos en sociedad tratando de hacer una imagen. Cuando vino Jesús, muy pocos de los que habían triunfado lo aceptaron a Jesús. De los que habían triunfado en la religión, de los que habían triunfado en los negocios, de los que habían triunfado socialmente, muy pocos lo aceptaron. ¿Quiénes lo aceptaron a Jesús? Todos los rechazados, los que habían sido tan rechazados por la sociedad que ellos no sentían que tenían nada para dar. Ojo, entonces no quiere, pero alguien puede decir, pero entonces ¿qué? Para meterme delante de Dios, para presentarme delante de Dios, ¿tengo que ser un fracasado? No tengo que ser un fracasado en la vida, pero sí tengo que ser un fracasado con respecto a mí mismo. Yo tengo que llegar a un momento, tiene que haber una crisis en mi vida, y eso nos va a llegar a todos, una crisis en mi vida en que yo me doy cuenta que yo no puedo ofrecer nada delante de Dios, no puedo cambiar nada de lo que pasa dentro de mi corazón. Y esas son una de las crisis más duras que tiene que pasar un ser humano, y por eso no todos están dispuestos a aceptar el camino de Jesús. Porque nos encanta venir a la iglesia. Muchas veces cuando yo estudio la Biblia con alguien, esto mucho en la cultura mexicana, lo escuché mucho esto, que como el mexicano creció mucho viendo el sistema católico, entonces siempre muchos me dicen, y lo he escuchado también de argentinos, esto que es, cuando yo me haga cristiano o me haga adventista, yo voy a ser mejor que todos esos hipócritas que están ahí. Esa es nuestra tendencia. Yo quiero ser mejor que todos. Y sí puede ser que en la iglesia haya un montón de hipócritas, pero quiero decirte que tú y yo no vamos a ser mejor que nadie, nunca. Por más que nos esforcemos. Es más, si te estás esforzando por ser mejor que otro, lo más probable es que seas el peor. Eso es lo que dice la Biblia. Dios no podía aceptar la ofrenda de Caín. Porque Dios había determinado algo. ¿Qué había pasado? Y para eso tenemos que ir al Edén. Adán y Eva eran perfectos, habían sido creados a la imagen de Dios. Ellos tenían placer en estar con Dios, pero ustedes saben que Adán y Eva se separan de Dios, y cuando Adán y Eva se separan de Dios, ¿qué pasa dentro de ellos? El espíritu de ellos se corrompe y ya no tienen deseos de estar con Dios. Ahora comienza una nueva sensación que se llama orgullo. Antes ellos querían adorar a Dios, ponían a Dios, o sea, vivían para Dios. Ahora el orgullo hace que ellos vivan para sí mismos, sacar a Dios de lado y vivir para sí. Y eso produce todo un cambio. Entonces, ahora Adán y Eva cuando pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Ellos estaban con un resplandor de luz, ¿y qué fue lo que pasó? Desapareció ese resplandor de luz. ¿Y cuál fue la primera reacción que tuvieron? Se fueron a cubrir y empezaron, como Caín, a tejerse un manto de hojas de higuera para tapar su desnudez. En otras palabras, ellos en vez de tratar de buscar a Dios para solucionar su problema, la reacción natural ante el pecado es tratar de esconder lo que está pasando dentro de mí, por medio de una imagen. Tratando de controlar mi imagen, yo disimulo lo que realmente pasa dentro mío. ¿Y saben qué? Ese es el problema tuyo y mío. Díganme, ahora que Amelia estaba enferma, hubo personas que llegaron a la casa. Pero cuando llegaban las personas a la casa se nos paraban los pelos. ¿Por qué? Porque uno empieza a decir, y si encuentran la casa da la vuelta, y si esto, ¿qué? Porque uno está muy pendiente ¿de qué? De la imagen. Todos tenemos ese problema. Y Dios quiere que entendamos que nosotros tenemos que dejarle nuestra imagen ¿a quién? A Dios. Porque nosotros podemos cambiar nuestra imagen, pero no podemos cambiar nuestro corazón. Y Dios quiere con nosotros que cambiemos nuestro corazón. Entonces cuando Adán y Eva salen corriendo de Dios, Dios los busca, se presentan delante de Dios con las hojas de higuera, Dios le dice, no, esas hojas de higuera no le sirven para nada. Déjenme desnudarlos, dice Dios. Y Dios lo primero que te quiere cuando se encuentra contigo
es desnudarte de todos esos esfuerzos que haces para parecer alguien bueno. No hay nada más trabajado en la vida que estar tratando de vivir por la imagen. Dios quiere que tú entiendas que Él te acepta así como eres, porque sabe que eres así. Y la aceptación de tu persona no depende de si eres o no eres. O sea, Dios te ama. Dios te acepta porque te ama. Pero entonces Dios, para darle una lección a Adán y Eva, entonces le dice, mira, Adán y Eva, déjenme desnudarles, yo les voy a sacar esto y acepten el regalo que yo les voy a hacer. Yo les voy a hacer un traje para ustedes. Y Dios tuvo que matar un corderito. Y entonces le dice a Adán y Eva, este es el regalo, cúbranse con esto. Esto sí, lo hago yo, no lo hacen ustedes. Entonces Adán y Eva, cuando vieron morir ese corderito, Dios le dijo, miren, yo un día voy a ser hombre y voy a vivir la vida que ustedes no quisieron vivir, para salvarlos de la muerte. Y yo voy a morir la muerte que no me merezco, para que ustedes puedan tener mi vida. Y si ustedes aceptan este regalo todos los días por medio de un símbolo, por medio de un ritual, no era que en el ritual había poder, pero si ellos todos los días construían un altar y ponían un corderito sobre el altar, le estaban diciendo a Dios, Dios, te damos permiso para que nos des el regalo que tú nos das. Y si ustedes me dan permiso de aceptar la obra que yo voy a hacer, dice Dios, yo voy a entrar en el corazón de ustedes y voy a poner una semillita que será el Espíritu Santo, que va a empezar a transformarlos de adentro hacia afuera, para que no estén más trabajados y cargados. Yo quiero hacerlos descansar. Y Adán y Eva comenzaron a hacerlo. Y se lo enseñaron a los hijos. Pero llegó un momento que Caín dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que aceptar lo que Dios me da? Yo le voy a ofrecer algo a Dios. Yo quiero darle algo a Dios. Y Dios quiere que entiendas de una vez por todas que tú no le puedes dar nada. Lo único que le puedes dar a Dios es un corazón corrupto. Un corazón manchado. ¿Qué paz viene a la iglesia cuando aceptamos todo eso? Porque, por ejemplo, si yo empiezo a discutir con Rachel, cuando yo digo tengo un corazón manchado, ¿cómo va a ser mi discusión con ella? ¿Voy a querer imponerme? No voy a... Si tengo un corazón manchado, si yo soy consciente que tengo un corazón manchado, yo puedo decir la verdad que quizás no tengo la razón porque tengo un corazón manchado. Pero la persona que piensa que ha trabajado mucho en los vegetales y que ha cosechado y que todo el mundo come gracias a ello, entonces cuando venga Rachel y me quiera desafiar, yo voy a pensar que soy muy bueno y yo voy a querer imponer mi manera de pensar a ella. ¿Se entiende? En cambio, cuando yo sé que no tengo nada para ofrecer, se mejoran las relaciones en la iglesia, se mejoran las relaciones en la casa, se mejoran las relaciones con los hijos, porque yo no voy a exigir nada, porque yo no tengo nada para dar, entonces no tengo nada que exigir. Pero uno de los grandes problemas que tenemos en las casas, en las iglesias, es que todos exigimos. ¿Por qué exigimos? Porque estamos trabajando en nuestra imagen, porque pensamos que somos mejores que los otros por lo que hemos logrado por afuera. Y muchas veces cuando logramos cosas por afuera, eso nos hace olvidar que tenemos un problema por dentro, porque hasta nosotros mismos nos engañamos con eso. No levanten la mano. ¿Cuántos tienen problemas matrimoniales? No levanten la mano. Yo no puedo decir que los tengo, pero que que aparecen, hermanos. Y el que diga que no tiene problemas matrimoniales es un mentiroso. Aparecen. Porque es parte de relacionarme con alguien que no nació de la misma panza, que viene quizás de otra cultura, que creció en otra casa, que tiene una manera de pensar. Y yo he visto que cuando yo me considero por mis éxitos o por las alabanzas de los hombres o por lo que sea, yo me considero que tengo muchas cosas para dar, es cuando más le exijo a mi esposa, cuando más le exijo a mis hijos. Y cuanto más le exijo a mis hijos, ¿qué pasa con mis hijos? Menos dan. O si dan ¿con cómo? Con miedo. Pero cuando yo me doy cuenta también que estoy haciendo eso,
es porque yo pienso que Dios me está exigiendo a mí. Y lo hermoso es que Dios no me exige nada. Dios me dice, yo quiero que te presentes a mí con Jesús. That's it. Eso es lo que yo quiero. ¿Y sabes qué? Si tú aprendes a presentarte a Dios con Jesús, tienes que estar con Jesús, porque no te puedes presentar con alguien que está lejos tuyo. Tienes que presentar. Entonces, a medida que estás con Jesús, te vas pareciendo ¿a quién? A Él. Pero Dios no te pide que seas como Jesús para que vayas a Él, sino que Él te pide que vengas así como eres, pero que vengas ¿con quién? Con Jesús. ¿Qué es rebelión para Dios? ¿Y saben qué? Rebelión para Dios no es andar con los pantalones caídos hasta acá. No es eso. Dejarse los pelos parados así para arriba. Eso puede ser una manifestación, pero eso no es la rebelión. ¿Qué es para Dios rebelión? Vení, Rogelio. Me vas a ayudar con una... Y vení, Roy, los dos altos que son. Perdonen, esto no estaba planificado. Vamos a suponer que Roy es Dios el Padre. Yo soy Joel Barrios y Rogelio es Jesús. Cuando yo voy, yo no sé si esto lo hice ya alguna vez en un sermón acá, pero no importa. Cuando yo voy delante de Dios, ¿cómo tengo que ir? ¿Con quién tengo que ir? Con Jesús. Vamos, Rogelio, vení. Nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Está bien que yo me presente así? No, no está bien. ¿Saben cómo yo me tengo que presentar delante de Dios? Ahora vení, Rogelio. Te vas a poner así y vos me vas a esconder. Vamos a presentarnos delante de Dios. Entonces yo voy y me presento delante de Dios. Pero yo me tengo que presentar ¿cómo? Escondido en Jesús. Y si aparece un dedito mío es rebelión. Con una cosa mía que aparezca ya es rebelión, Dios no la puede aceptar. Dios solamente puede aceptarme en Jesús. Y alguien puede decir, pero es muy exigente, entonces Dios no me ama a mí. No, gracias a Dios que Dios me acepta en Jesús, porque cualquier persona, cualquier pecador puede venir delante de Dios y ser aceptado. Porque ¿saben qué? Cuando Dios hizo un regalo, no me regaló un cochecito, no me regaló una casa, Dios me regaló una persona, fue su Hijo. Dios se regaló a sí mismo y me dijo, yo me doy a ti para que vengas a mí. Y si tú vienes conmigo, estás salvo, no importa lo que hagas o no importa lo que hiciste. Si yo estoy refugiado, perdón Rogelio, si yo estoy refugiado en Jesús, yo voy a estar viviendo como Jesús quiere que viva. Sí, voy a tener errores todavía, pero no voy a estar diciendo, ahora que estoy refugiado en Jesús voy a tomar, No, eso sería también un acto, o sea, no estoy con Jesús, porque Jesús no puede estar con alguien que practica el pecado. Pero sí, Jesús le encanta estar con alguien que es pecador. Hay una diferencia muy grande. Y cuando yo, que practico el pecado, voy a Jesús, Jesús comienza a trabajar en mí para que deje de practicar el pecado y yo pueda estar limpio delante de Dios y salvo a pesar de que todavía tengo errores. ¿Se entiende? Muchas gracias. Todo es Jesús. El problema de Caín no fue la fruta, fue que no quiso presentarse delante de Dios por medio de Jesús. Alguien puede decir, pero ellos ¿cómo sabían? Nosotros porque tenemos un montón de conocimiento. Nosotros pensábamos que a Caín y a Abel eran unos bárbaros. No, ellos, ¿quién les enseñó a Caín y a Abel? Les enseñó a Adán y Eva. Ellos sabían la historia, es más, veían al ángel dando vueltas alrededor del Edén. Y ese sacrificio que presentaban, lo presentaban delante de esos ángeles. O sea que ellos tenían un conocimiento del plan de salvación tan grande como o más grande que el que nosotros tenemos. Ellos sabían bien que ese corderito simbolizaba la ofrenda de Dios y no su propia ofrenda. Cuando Caín quiso presentar eso, era un acto de rebelión, como diciendo, Señor, te presento mis esfuerzos. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué alcanzó Abel justicia? Fue porque se presentó por medio de ¿quién?
de Jesús, no eran sus esfuerzos. Ahora, hermanos, ¿cómo puedo saber qué tipo de ofrenda estoy presentando? ¿Qué tipo de ofrenda estamos presentando en esta iglesia? ¿De quién se habla en esta iglesia? Simplemente analicemos nomás. Porque a veces estamos en iglesias que solamente se habla de lo que nosotros tenemos que hacer por Dios y no se habla nada de lo que Dios hizo por nosotros o hace por nosotros. Entonces, a pesar de que tenemos buenas intenciones, eso no produce ningún cambio, solamente produce un cambio exterior, pero no produce transformación. Y por eso las iglesias están muriendo, porque hablamos más de lo que nosotros tenemos que hacer por Dios, más de lo que Dios hizo por nosotros, para que nos enamoremos de Dios y veamos realmente que Dios nos ama y que ha provisto total salvación para cada uno de nuestros problemas. Fíjense las similitudes entre Caín y Abel. Los dos habían tenido la misma educación y pertenecían a la misma familia. Los dos se presentaron para adorar y trajeron una ofrenda. Los dos adoraban al Dios verdadero. Caín no dejó de creer en la existencia de Dios, no se volvió ateo, ni se hizo drogadicto. Simplemente se presentó a Dios con su propia ofrenda y no con la ofrenda de Dios. Ahora, ¿cuáles fueron las diferencias entre Caín y Abel? Abel reconocía que necesitaba un Salvador, Caín no. Por eso no llevó el cordero. Pensaban que lo que él podía ofrecer a Dios, Dios le iba a decir, qué bien, Caín, te felicito, tú eres mejor que tu hermano. Y fíjense que dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no es que dijo Dios, Abel es mejor que Caín, sino que la ofrenda de Abel fue mejor, fue más excelente, porque la ofrenda de Abel era la ofrenda de Dios. Otra diferencia era, Abel vivía la religión a la manera de Dios, Caín a su manera. Toda persona que no depende de Jesús en su vida diaria, termina viviendo a la religión a su manera. Y estas personas como Caín pueden parecer personas muy consagradas, personas que están defendiendo la pureza de la iglesia y sin embargo están queriendo vivir las cosas a su manera, hacer las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque Caín, la gente como Caín, que nosotros todos tenemos esa tendencia, tenemos una tendencia a querer mostrar por medio de la imagen algo que no somos. Y a veces podemos engañar tan bien a la gente como nos podemos engañar a nosotros mismos. Abel presentó la ofrenda de Dios para ser aceptado. Caín trajo su propia ofrenda. Abel deseaba transformación. Caín solamente la bendición. Yo te hago una pregunta. ¿Has llegado alguna vez a vivir una crisis tan grande en tu vida que caíste de rodillas diciendo, Señor, yo no merezco nada? Soy un desastre. Sé que me amas, sé que valgo mucho para ti, pero lo único que hago son cosas malas. Alguien que es bien portado puede ser que nunca llegó a ese lugar, pero tienes que entender de que Dios nunca evalúa las acciones, Él evalúa las actitudes. Y yo puedo ser un religioso intachable moralmente y sin embargo ser un rebelde y tener rebelión delante de Dios. Y por eso Dios no te pide, ahora, porque eres un rebelde te voy a destruir. No, Dios lo único que te pide es, ven con Jesús, ven a Jesús, preséntate con el regalo que yo te doy y vive con ese regalo. Y cuando tú y yo comenzamos a vivir con ese regalo, comenzamos a confiar que no es por lo que nosotros hacemos, ni es por lo que Dios hace en nosotros, sino que es por lo que Dios hizo por mí allá hace 2000 años, comienza a haber paz. Ya Dios no me está exigiendo nada, Dios no me está pidiendo nada, simplemente me está recibiendo y quiere que permanezca en Él. Y eso produce transformación. Eso produce la verdadera transformación que trae paz. ¿Cuál fue la consecuencia cuando Dios no se agradó de la ofrenda de Caín? Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Toda persona que no ha descubierto el Evangelio
o cuando no estamos realmente en Jesús, no tenemos alegría. La verdadera religión trae alegría. La verdadera religión tiene gozo. La verdadera religión tiene pasión. Pero muy poco se ve eso muchas veces. Génesis 4:8 dice, pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Cuál es la consecuencia siempre de no estar con Jesús? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál? Sí, es el pecado. Pero la consecuencia, ¿cómo se manifiesta el pecado? Atacando a otro. Atacando a otro. No, en toda la Biblia Dios nos dice que nuestra religión no se evalúa por lo que crees, no se evalúa porque te hagan un examen doctrinal y entonces saques de 100 en el examen doctrinal, sino que dice que la verdadera religión se evalúa por cómo me relaciono con los otros. Y si yo ataco a otro, entonces no estoy viviendo con Jesús. Necesitamos cambiar nuestro esquema de religión. A nosotros nos han enseñado que religión es creer doctrinas. Eso es un engaño griego, es ver la religión a la manera griega, que es totalmente mundana. La manera que Dios dice que la religión se vive es experimentando a Dios en mi vida y yo la evalúo a esa religión en cómo me relaciono con los demás. Ese es el mensaje de toda la Biblia. No encuentro otro mensaje en la Biblia, pero nosotros nos la hemos arreglado para transformar el mensaje de la Biblia y transformarlo en doctrinas abstractas, frías, que no producen transformación. Y yo puedo saber la doctrina de los 2300 días, que está muy bien y tenemos que saberla, pero la podemos definir y todo, y pensamos que porque definimos eso estamos bien, cuando realmente podemos estar en rebelión con Dios, a pesar de saber tanta doctrina. Caín le dijo, vamos al campo. ¿Por qué vamos al campo? Porque Caín ya no empezó a actuar como Jesús. ¿Como quién empezó a actuar? ¿Cómo hace las cosas Satanás? Las hace escondidas. Nunca las hace de delante. Siempre las hace por atrás. Así comenzó en el cielo. Así lo hace en la iglesia también. Así lo hacemos cuando no tenemos una experiencia con Jesús. Le dijo, vamos al campo, y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? Porque Caín quería de alguna manera convencerlo a Abel de que él presente sus frutas. Y Abel, a pesar de que estaba transformado por Dios, él permaneció firme en su creencia. Pero ¿saben qué? Toda persona que está alejándose de Cristo trata de controlar a otras personas. Ustedes no van a ver en la Biblia a alguien que esté con Dios y que quiera controlar a otros. Pero ustedes van a ver que las personas que se apartan de Dios, lo primero que quieren hacer es controlar. Y lo que estoy diciendo es muy fuerte, ¿no? Porque acá yo puedo ser una persona super nice. Es más, yo hoy explicaba que en la escuela sabática, que yo parecía que no tenía muchos problemas hasta que nacieron mis hijos. Y el problema no está en mis hijos, el problema está en ¿qué? En que como yo soy una persona pública y tengo que portarme bien delante de toda la gente para que realmente me puedan pagar el sueldo, pero ¿quiénes me ven realmente como soy? Son mis hijos. Y está dormida mi hijita. Pero los otros días hablando fuerte, porque nosotros le decimos, ustedes no tienen que hablar fuerte. Entonces nosotros le hablamos fuerte porque perdimos la paciencia y dice, vos estás con Satanás. Y claro, cuando me dice eso, ¿yo quién soy? El padre, ¿cómo me va a decir eso? Pero tenía razón. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver realmente desde la esencia. Tenemos que empezar a ver realmente a vivir a Jesús desde la esencia, a vivir a Jesús desde nuestras casas, a vivir a Jesús en la iglesia, a vivir a Jesús en la escuela sabática. Pero para que eso pase, ¿de quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que estar concentrado? Tengo que estar concentrado en Él, porque yo no tengo nada para ofrecer.
Dice, Caín y Abel representan dos clases de personas. Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrían envidia de los justos y los odiarían porque serían mejores que ellos. Sentirían celos de los justos y los perseguirían y los matarían porque sus buenas obras condenarían su conducta pecaminosa. Ahora vamos a poner un ejemplo. Supónganse que hay alguien aquí que se está convenciendo de que necesita un cambio interior. Que el Espíritu Santo le está diciendo, escucha, es necesario que entiendas esto. Es necesario que empieces a poner tu vista en Jesús. Es necesario que empieces a depender de Él. Pero esta persona quizás ve a Roberto, lo ve a Roberto y lo ve a Roberto que está siempre con gozo, alabando al Señor y todo eso. Y entonces esta persona dice, pero ¿por qué Roberto tiene esa experiencia y yo no la tengo? Entonces, en vez de ir y buscar a Jesús para tener la misma experiencia de Roberto, no, ¿con quién se enoja? Con Roberto. Y empieza a criticar a Roberto porque él tiene que demostrar que la experiencia de Roberto no es genuina. Y entonces comienza a atacarlo para ver si realmente es genuino o no es genuino Roberto. Y si la experiencia de Roberto es genuina, Roberto va a seguir alabando a Dios. O puede ser que lo que le haga la persona que tiene envidia de Roberto, lo quite de Dios también a Roberto. ¿Se entiende? Siempre había dos clases de tipos de cristianos y con esto vamos a... Siempre el verdadero cristiano tiene paz. Pero siempre el cristiano, entre comillas, que está tratando de presentar sus esfuerzos delante de Dios para ser aceptado delante de Dios, eso le trae mucha amargura. Entonces tenemos los cristianos pacíficos y tenemos los cristianos amargados, pero ¿saben qué? Los cristianos amargados después tienen hijos. Y los hijos se cansan tanto de esa amargura que se vuelven los cristianos entretenidos. Para ellos tiene que ser todo entretenimiento. Y para ellos la religión tiene que ser fan y todo lo que entonces quieren tener la iglesia llena de jóvenes. Entonces, para que los jóvenes estén en la iglesia, démosle lo que ellos quieren. Entonces, pero ustedes van a ver que todo cristiano que se basa en el entretenimiento ha tenido padres que son cristianos amargados. Eso es una ley, o sea, una ley de causa y efecto. ¿Tienen una iglesia amargada? ¿Dónde están los jóvenes en esa iglesia? Todos por el mundo entreteniéndose, porque no soportan esa iglesia. Y entonces esos jóvenes después, a los 35 años, dicen, realmente tienen hijos, y dicen, no quiero que mi hijo crezca en la droga ni nada por el estilo, y como la National Geographic sacó un artículo de que vivimos 10 años más, voy a volver a la iglesia. Y vuelven a la iglesia, y acordándose de la iglesia de los amargados de sus padres, quieren hacer una iglesia fan, una iglesia de entretenimiento, que tampoco es la verdadera iglesia. ¿Se entiende? Son los dos extremos. Están los cristianos amargados y los cristianos divertidos. En los tiempos de Jesús, ¿quiénes eran los cristianos amargados? Los fariseos eran los cristianos amargados. ¿Y quiénes eran los cristianos divertidos? Los saduceos. Y ahora tenemos que analizar un poco de historia. Ustedes saben, los fariseos, ustedes los tienen bien descritos en la Biblia y saben lo amargados que eran. Que siempre estaban viendo los errores de todo el mundo. Eso es el cristiano fariseo. Pero, los fariseos. Pero después estaban los saduceos. ¿Saben qué significa saduceos? Los que son justos. Y los saduceos, ¿cuál era la filosofía de los saduceos? Los saduceos eran hijos de los fariseos. O sea, los saduceos decían, no podemos ser tan amargados. No podemos vivir en un rincón de la sociedad. Nosotros tenemos que aceptar los cambios que trae la sociedad. Entonces, ¿qué hacían los griegos? Especialmente los griegos y los romanos también. Pero los griegos, cuando conquistaban una ciudad, para que la gente no se rebelara en la ciudad, ¿qué hacían los griegos? ¿Saben? ¿Cómo? Muy bien, les daban entretenimiento. Ellos ponían un circo en cada ciudad y sabían que si tenían el circo y la gente iba al circo, se olvidaba de rebelión, se olvidaba de todas las cosas y los tenían contentos a todos. Pan y circo, de ahí viene la frase que se dice, denle al pueblo pan y circo y estarán todos bien. Entonces, los saduceos, en la época de Jesús, eran aquellos que estaban proclives a que se construya un circo en Jerusalén. Y los fariseos decían, no, el mundo va a entrar al pueblo de Dios. Y los saduceos decían, no, pero tenemos que adaptarnos, las cosas. ¿Y quiénes? O sea, los saduceos gobernaban el templo y los fariseos eran los que tenían más influencia con el pueblo. Eran mayoritarios los fariseos. Ahora, ¿quién de estos dos tenía la verdad? Ninguno.
Y entonces ¿qué hacían los fariseos y los saduceos? Como hacen ahora los conservadores y liberales, son exactamente lo mismo. Yo cuando veo, y eso ya lo dije muchas veces, cuando digo a alguien que dice, yo soy conservador, ¿quién está en el centro de esa persona? Yo. Y cuando dice, yo tengo mente abierta, o sea, nunca el liberal va a decir yo soy liberal, sino que va a decir yo tengo mente muy abierta. Ahora, estos dos tipos de personas los dos son personas fanáticas, totalmente fanáticas. Un conservador no soporta a un liberal y un liberal no soporta a un conservador. Y se viven peleando. Se viven peleando. Y eso nosotros lo vemos incluso en nuestras mismas iglesias. ¿Hasta cuándo se pelean? Bueno, esto quería decirlo. Vamos a ver cómo ve la iglesia, un liberal cómo ve la iglesia. Un liberal ve a la iglesia, todos tienen que estar entretenidos y divertidos en la iglesia. Todo tiene que ser fan. Y ellos no soportan que alguien esté un poco amargado. Porque si alguien está un poco amargado en la iglesia, ¿qué hacen? Se las arreglan para echarlo. Porque son fanáticos. Todo desequilibrio que no está en Cristo nos lleva al fanatismo. Para un lado o para el otro. Después, esta es la iglesia para el conservador. Todos tienen que estar amargados. Y cualquier gozo, cualquier expresión que alguien levanta las manos, algo con el canto, ya dicen, el mundo está entrando a la iglesia. Y entonces están pendientes de lo que no se puede hacer. Y están tan pendientes de lo que no se puede hacer que no hacen nada bien. Porque cuando yo me baso en no hacer cosas, o sea, cuando yo estoy diciendo no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, estoy tan centrado en no hacer cosas que no hago nada. Ahora, ¿cuál es el perfil de un cristiano fiel? Porque Dios no te pide ni que seas conservador ni liberal, Dios te pide que seas fiel. ¿Cuál es el perfil? El perfil de un cristiano, el centro de su vida, ¿quién es? Es Jesús. Él vive para Jesús, él vive con Jesús y quiere dar gloria a Jesús con todo lo que dice, lo que habla y lo que hace. El cristiano fiel busca transformación, no busca simplemente conducta, busca ser transformado desde la esencia. El cristiano fiel cree en la transformación de otros. Como el cristiano fiel se dio cuenta que no tiene nada para ofrecer, se da cuenta que todos son pecadores. Entonces, cuando hay alguien que realmente está totalmente desequilibrado y que es un conservador o que es un liberal y que está... El cristiano fiel dice, si Dios me transformó a mí, ¿por qué no lo puede transformar a él si me transformó a mí? Pero el cristiano Caín, que ha tenido muchas horas, dice, no, este ya no, por más que viva 2 vidas, no va a poder hacer todo lo que yo hice, no va a poder lograr lo que yo hice, por lo tanto hay que destruirlo. ¿Se entiende? El cristiano fiel es amigo de la gente. El cristiano fiel vive para dar amor. Y el cristiano fiel exhorta con autoridad, no con autoritarismo, que es muy diferente, sino con autoridad. ¿Por qué con autoridad? Porque él vive lo que predica. Él sabe a quién da gloria. Entonces esta es la iglesia para el cristiano fiel. Él sabe que, como él fue también alguna vez conservador o liberal, sabe que en una iglesia va a haber conservadores y liberales, pero él comienza a vivir el gozo del evangelio, comienza a levantar a Cristo en la iglesia, y entonces él comienza a contagiar a los liberales y conservadores que están alrededor de él. Y comienza una obra de contagio. Y la iglesia va empezando a vivir gracias a que se levanta ¿a quién? Se levanta a Cristo. El gran problema para el conservador y el liberal aparece cuando aparece el cristiano fiel. Los conservadores y liberales se viven peleando. Pero aparece un cristiano fiel y ¿qué pasa? Ahora ya no se prestan más atención el uno al otro y comienzan a atacar al cristiano fiel. Jesús hizo lo que nadie pudo hacer. Jesús logró unir a los fariseos y saduceos que se odiaron históricamente, los logró unir para que lo maten. Mejor para que lo lleven a la cruz, porque nadie mató a Jesús. Él dio su vida. Y por eso la Biblia dice, si tú quieres ser fiel, no esperes otra cosa que ¿qué? Que persecución. Y cuando tengas la persecución, no tomes rencor, no digas, ay, yo soy la víctima, que esto, que lo otro. No, ponte alegre, confirma que estás viviendo realmente lo que Dios dijo que ibas a vivir cuando vivas con Él. Esa es la confirmación de tu discipulado. Y por eso cuando te persigan no te consideres una víctima, no te subas, no empieces a devolver persecución con persecución. Simplemente tómalo como una confirmación y deja que Dios haga la obra que tiene que hacer en los otros. No voy a seguir leyendo, pero ustedes saben cómo termina la vida de Caín. Yo simplemente quiero terminar con algo.
¿Se puede vivir esta experiencia? En la Biblia claramente hay una experiencia que muestra cómo actúa un cristiano fiel. Está en la experiencia de Esteban y de Saulo. Esteban sintió un momento que él no tenía nada. Y entonces le entregó su vida a Cristo. Se presentó a Dios con Cristo y comenzó a vivir con Cristo. Eso produjo una transformación en su vida. Pero ¿quién empezó a tener problemas con Esteban? Saulo, un teólogo, un líder de la iglesia, que sabía re bien las doctrinas, que había estudiado a los pies de Gamaliel, que había crecido en las mejores familias. Y él pensaba que porque había tenido esos privilegios, él tenía algo para ofrecer a Dios. Y como la Biblia dice, Saulo cuando se cruzó con Esteban, ¿con quién tuvo problema? Con Esteban. Pero Esteban no era ni conservador ni liberal. Esteban era fiel. Y cuando Saulo, o mejor dicho, los seguidores de Saulo empezaron a apedrear a Esteban, lo único que pudo salir de Esteban era lo que él contemplaba continuamente. ¿A quién contemplaba Esteban continuamente? A Jesús. Y por eso cuando tiraban las piedras en la cara de Esteban y caía la sangre en la cara de Esteban, Saulo, que se trataba de confirmar a sí mismo que estaba haciendo lo correcto, escuchó las palabras que decía: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y Saulo se dio cuenta que lo que le habían dicho, que una persona, que el Mesías, el que decían que era el Mesías, que había muerto en la cruz, que había repetido al final de su vida, ahora un ser humano estaba repitiéndolo de la misma manera. Eso tocó el corazón de Pablo. Pero Pablo, ante su orgullo, se rebeló más y fue a perseguir más a los cristianos hasta que Dios mismo intervino. Y lo tuvo que enceguecer a Pablo por 3 días para que Pablo se dé cuenta quién era él y que no tenía nada para ofrecer a pesar de todos los esfuerzos que había hecho durante toda su vida. Ese Saulo se convirtió, gracias a la influencia de Esteban, en el apóstol Pablo. Y cuando Esteban se encuentre con Pablo en el día final, Esteban le agradecerá a Dios porque Dios venció en Esteban para poder salvar a Pablo y a través de Pablo convertir a tantas personas que la influencia de Pablo nos llega hasta nosotros hoy. Esa es la verdadera religión. La religión verdadera es Jesús. Y en Él está basado todo. Que Dios te bendiga. Y vamos a terminar cantando entonces Mi fortaleza Jehová. Vamos a ponernos de pie. Mi fortaleza es Jehová, del hombre no temeré. Dios guarda a quienes le aman y en él yo esperaré. Dios guarda a quienes le aman y en él yo esperaré. Bendito sea Jehová, su pueblo en él confiará, levantará al caído, al humilde exaltará. No dejará a sus hijos, para siempre los salvará. Mi fortaleza es Jehová. Querido Señor, que tú seas todo para nosotros. Perdónanos, porque muchas veces nos quisimos presentar delante de ti con nuestras propias obras, con nuestros propios esfuerzos. Señor, ayúdanos a descansar en Jesús y a entender que no nos tenemos que presentar con nada delante de ti, solamente con tu Hijo, solamente con el regalo de Él, Señor. Y al descansar en Él, Señor, que podamos poco a poco ir siendo transformados por medio de tu Santo Espíritu, de adentro hacia afuera, para así como lo hizo Esteban, ir contagiando, Señor, a muchos Saulos
que después se transformarán en apóstoles, por medio de los cuales muchos conocerán a tu persona. Ayúdanos a creer, Señor, y a entregarnos completamente a ti. Esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.